Bueno, muy buenos días con todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte de quienes conformamos del Servicio Nacional de Contratación Pública. En el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública y conforme la agenda para los talleres especializados, el día de hoy trataremos sobre los procedimientos de régimen común. Para el desarrollo de esta temática nos acompañará Edith Tarquino Portilla Sierra, ingeniero eléctrico de la Escuela Superior Politécnica del Ejército con una maestría en gestión tecnológica por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una vasta experiencia de 25 años, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, de los cuales los últimos 14 años ha laborado para el Ministerio de Industrias y Competitividad MIC, para el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP y el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP, desempeñando cargos como director de proveedores y participación nacional, director nacional de registro y atención a usuarios, coordinador zonal de la zona 1, siendo además responsable del diseño e implementación de la subasta inversa electrónica. Actualmente es experto en registro y asesoría al usuario y se encuentra prestando su servicio en la Dirección de Capacitación y Certificación en Contratación Pública como instructor. Para dar inicio a este taller, unas indicaciones generales. Para poder registrar el registro de su asistencia se requiere, primero, que se registre su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Segundo, apaguen cada uno sus micrófonos. Tercero, al final de este taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten, efectuar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom. Las mismas serán respondidas al final del taller. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero Edith Portilla. Muchísimas gracias, muy amable economista Freire, por la introducción. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias, señores asistentes y participantes. Gracias por su tiempo. Y pues el tema que vamos, básicamente se ha dividido en dos jornadas. Hoy vamos lo que es procedimientos de régimen común y procedimientos de régimen especial, que los hemos dividido en dos jornadas. La jornada de hoy, que básicamente haremos una visión general de cuáles son los procedimientos de régimen común, cuándo se aplican, las formas, temas de montos, y pues dando una visión más bien transversal de todo lo que es la contratación pública. Y pues para el día de mañana complementaríamos con el régimen especial, ¿sí? Entonces hoy vamos a tener una visión general para que ustedes puedan tener el conocimiento básico y fundamental que se requiere para poder inclusive identificar los procedimientos de contratación y podamos también identificar cuándo aplicar tal o cual procedimiento en función del monto, el tipo de compra, de lo que se refiere a nuestro objeto de contratación. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Como bien lo dijo en la introducción, cualquier pregunta relacionada con el tema que vamos a ver hoy, que es de procedimientos de régimen común, la pueden realizar a través del chat. Muy importante, en todas las capacitaciones que el CERCOP brinda, tanto a través de los webinars que hacemos semanalmente sobre diferentes temas de la contratación pública, siempre hacemos mucho hincapié en cuál es nuestra bibliografía, cuál es nuestro fundamento, cuáles deberían ser, tanto como servidores públicos que nos acompañan el día de hoy, tanto como profesionales de la contratación pública o proveedores y público en general que se encuentran en esta reunión. Lo que siempre deberíamos tener como fundamento es, podríamos decir, nuestros libros de lectura, podríamos llamarlos de alguna manera, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se la puede descargar del portal de www.cercop.gov.es. El enlace se visualiza en la pantalla. Su reglamento general, que complementa la normativa que se expide en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y por último, la codificación de resoluciones.
considero que es muy importante que tengamos siempre conocimiento de de estos documentos normativos que nos ayudarán mucho para nuestro trabajo diario. De pronto, si al final de la reunión podemos hacer algo muy rápido como para yo indicarles a través del portal, ingresaría al portal y haríamos una forma de donde pueden descargarse esta información y otra información adicional que seguramente les va a ayudar en su labor diaria. Vamos a iniciar. Para un poco poner en contexto, conocer el tema de la contratación pública, podemos dividir, o sea, existe una división, podemos decir, tácita de los procedimientos. Por un lado, los de régimen común y por otro lado, los de régimen especial. Siendo aquellos de régimen común, tipo como la menor cuantía, el catálogo electrónico, o por régimen especial, la comunicación social o servicios de asesoría, que como les había dicho, eso lo veremos un poco mayor de detalle el día de mañana, ¿sí? En la reunión que espero que nos dignen con su presencia. Hoy vamos a ver, como habíamos indicado, el régimen común. El régimen común, hemos tratado de, como ustedes irán viendo en esta presentación, tratar de hacerlo de una manera didáctica para que ustedes puedan identificar los tipos de procedimientos de régimen común que se encuentran en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Seguramente para muchos de los asistentes de esto ya es algo ya conocido, pero también hay otras personas que veo que nos acompañan, pues es algo nuevo también. Entonces, como vayamos viendo a lo largo de esta charla, también yo les voy a ir dejando cuando corresponda en la parte inferior de la presentación los artículos correspondientes de lo que estamos presentando. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes puedan ampliar un poco más el conocimiento básico que se les va a dar el día de hoy y para que sea el inicio de todo lo que relacionado a la contratación pública. Adicionalmente, tengo que hacer aquí un paréntesis para indicarles que el CERCOP realiza capacitaciones ya puntuales por cada uno de estos procedimientos de manera semanal. Y estas capacitaciones, a las cuales obviamente están cordialmente invitados, y que dicho sea de paso, también identifiqué algunos participantes que nos han acompañado en algunos de estos eventos. Nuevamente les agradezco a ellos y pues entiendo que seguiremos contando con su presencia en los futuros que vendrán durante las próximas semanas y próximos meses. Esta información siempre se la publica de estos cursos, de los webinars que denominamos nosotros en el portal del CERCOP, que también al final de la reunión yo les puedo indicar en dónde se pueden descargar los cronogramas de estas capacitaciones y adicionalmente las presentaciones que vamos dictando. Y en las próximas semanas también podemos indicarles que estamos haciendo un trabajo muy arduo relacionado con la elaboración de material didáctico que les va a ayudar mucho, manuales, videos, alguna información en presentación. Entonces, es muy importante que estemos pendientes a medida que vayamos haciendo los lanzamientos de estos productos que está elaborando el CERCOP, ¿sí? Para complementar todo este conocimiento que lo vamos a arrancar prácticamente hoy, aquellas personas que son nuevas en la contratación pública y aquellas que ya la conocen, pues para que se vayan especializando y pues vayan focalizando su interés en cada uno de estos procedimientos. Muy bien, dicho eso, volvemos al tema y pues básicamente el régimen común podríamos indicar que está dividido en 8 grandes grupos. O sea, esto está tomado básicamente de la ley, es un extracto básicamente de la ley, es una elaboración de la Dirección de Capacitación y Certificación para dar un ejemplo de cómo está la estructura de los procedimientos de régimen común. Podríamos decir que tenemos procedimientos dinámicos, tenemos procedimientos de consultoría, de licitación, de cotización, perdón, menor cuantía, la ínfima cuantía, hay unos procedimientos especiales y la feria inclusiva. A estos se les ha denominado procedimientos del régimen común. Algunos de estos tienen alguna subdivisión,
que la podemos ver en pantalla. Por ejemplo, los procedimientos dinámicos, según la normativa, nos señala, nos dispone que existen compras por catálogo y subasta inversa. Son los denominados procedimientos dinámicos. Cada uno de estos puntos vamos poco a poco, les vamos a ir desarrollando para ir un poquito aclarando algunas dudas que tengan. La consultoría. La consultoría está dividida en contratación directa, lista corta y concurso público. La diferencia básicamente, en principio, solo les adelanto, principalmente es por el tema de los montos de los presupuestos, ¿sí? Claro que dependiendo del procedimiento, pues habrá algunas particularidades, ¿sí? La licitación, tenemos licitaciones de bienes, servicios y licitaciones de obras. De la misma forma, cotización bienes, servicios y obras. En lo que se refiere a la menor cuantía, de igual manera que la licitación y cotización, tenemos bienes, una menor cuantía para bienes, menor cuantía para servicios y menor cuantía para obras. Como les dije, cada una tendrá su particularidad. Adicionalmente tenemos la ínfima cuantía, los procedimientos especiales, que ahí también hay una pequeña subdivisión. Dentro de los procedimientos especiales podemos indicar que existe la contratación integral por precio fijo, las contrataciones en situaciones de emergencia, adquisiciones de bienes inmuebles y el arrendamiento de bienes inmuebles. Y finalmente la feria inclusiva. ¿Sí? Cabe indicar que de acuerdo a la experiencia y muchas veces la estadística y de lo que la retroalimentación que nos dan las entidades contratantes, lógicamente uno de los procedimientos más utilizados es la ínfima cuantía, ¿no? Y obviamente las contrataciones de situación de emergencia se generan cuando amerite por situaciones como determina la norma, ¿no? Como lo dice, por emergencia. Sí, eso sería más bien una visión general para que ustedes tengan conocimiento de quiénes están o quiénes conforman los procedimientos del régimen común. Cada uno de estos procedimientos tiene atado, conforme lo determina la normativa, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una herramienta informática. Entonces, por un lado, tenemos un fundamento jurídico que lo dispone la norma, y la misma norma dispone la utilización o la implementación de herramientas informáticas. Entonces, cada una de estas tiene una herramienta informática. Como yo les decía al inicio de la charla, pues se ve específicamente en los webinars que el CERCOP dicta semanalmente igual un fundamento legal y un fundamento legal teórico y un fundamento práctico para que ustedes puedan ver cómo se interrelacionan estas herramientas informáticas con el fundamento jurídico, ¿no? Entonces esto un poco como a manera de aclaración. Arranquemos con los procedimientos dinámicos. ¿Por qué el tema de dinámicos? La ley, lógicamente ustedes entenderán, algo dinámico quiere decir algo rápido, algo que pueda ayudar, o sea, de temas, inclusive temas de agilidad, el tema de contratación. Conforme la norma, los procedimientos dinámicos son las compras por catálogo y la subasta inversa, básicamente. Dentro, hay que estar muy claros en el tema de las compras por catálogo. Y pues hay algo muy importante que deberíamos saber dentro de las compras de catálogo, que es los convenios marco y el catálogo electrónico. Son dos instancias, o sea, son dos, podríamos decir, ejes fundamentales que confluyen en las compras por catálogo. Es decir, el CERCOP como ente rector de la contratación pública suscribe convenios marcos en base a necesidades institucionales, procede a lo que se denomina una selección de proveedores para convenio marco. O sea, podríamos decir prácticamente que es un proceso de selección en el cual el CERCOP pone unas condiciones de calidad, de precio y otras adicionales, en las cuales los proveedores que están interesados en participar para suscribir estos convenios marco, pues oferta. Sí, es un procedimiento que existe conforme a la normativa. Pero al final de este convenio marco, una vez aquellos proveedores que hayan pasado esa etapa de selección que realiza el CERCOP, suscriben,
un convenio marco. Ese convenio marco, ¿qué permite? Permite que esos proveedores pasen a conformar un catálogo electrónico, ¿sí? El catálogo electrónico, como ustedes conocen, es algo en el cual cada uno de estos proveedores que hayan firmado los convenios marco podrán ofertar sus bienes o servicios conforme al llamamiento o a la invitación que haya realizado el CERCOP de diferentes tipos de bienes o servicios, ¿sí? Entonces, son dos instancias, una selección de proveedores que terminen ¿qué? En una suscripción de convenio marco. Y esos proveedores que hayan suscrito ese convenio marco pasarán a conformar un catálogo electrónico. ¿Para qué? Para que las entidades contratantes compren de manera directa en dicho catálogo electrónico los bienes o servicios que ahí se encuentran. Eso es la manera general que es el catálogo electrónico. La subasta inversa sirve para adquirir bienes y servicios normalizados que no consten en este catálogo electrónico. Vamos a suponer que existe 15 bienes de pronto de diferente tipo en el catálogo electrónico, pero aquella una entidad contratante que requiere adquirir un bien tiene que verificar, como dice la norma, primero en el catálogo, y en caso de no existir en el catálogo, puede hacer utilizar el siguiente procedimiento, que en este caso es la subasta inversa. ¿Cuál es la particularidad de la subasta inversa? Que los proveedores de bienes y servicios equivalentes, ese es un término muy importante, equivalente, o sea, proveedores que oferten lo mismo, o sea, algo que sean similares en temas de especificaciones técnicas y otros parámetros que la entidad contratante disponga, pujarán hacia la baja del precio ofertado. Este es un procedimiento en el cual, luego de pasar una etapa previa de evaluación y calificación, pasan a ofertar un sistema electrónico hacia la baja. Por eso se denomina subasta hacia la inversa, porque las ofertas siempre serán hacia la baja, ¿sí? Más adelante vamos a ampliar un poquito más el tema. Lo que quería en esta parte que quede bastante claro es que los procedimientos dinámicos son, por un lado, compras por catálogo, que se conforma luego de una suscripción de convenio marco con proveedores interesados y ellos pasan a conformar dicho catálogo. Y por otro lado, la subasta inversa, que puede ser utilizada cuando no existe o bien un servicio en dicho catálogo electrónico que les había comentado y que dichos proveedores pujarán hacia la baja bienes o servicios equivalentes a nivel general, ¿sí? Perdón, al final, como les decía, ampliación, de pronto para que ustedes puedan ampliar su conocimiento, lo pueden encontrar en el artículo 43, del 43 al 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? La subasta inversa electrónica. Como yo les decía, muchos de estos procedimientos están ligados a herramientas informáticas. Una de estas es la subasta inversa electrónica, que principalmente lo que habíamos hablado, ¿para qué? O sea, cuando se contrata a través de subasta inversa electrónica, es para la adquisición de bienes y servicios normalizados. También se puede utilizar cuando, lo que habíamos hablado, no se puede contratar a través de procedimientos de compras por catálogo electrónico, pero aquí es lo importante, cuya cuantía supere el monto del 0.00002 del presupuesto inicial del Estado. Es muy importante. Como vamos a ir viendo los demás procedimientos de contratación durante esta presentación, la norma, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina coeficientes, ¿sí? Coeficientes que van a estar ligados al presupuesto inicial del Estado, para con eso poder determinar ciertos umbrales y que nos puedan guiar y saber qué tipo de procedimiento tenemos que utilizar. En este sentido, la presentación vamos a ir viendo en función de esos coeficientes que están en normativa. Esos coeficientes son estáticos, conforme a la norma. Lo que va cambiando es el presupuesto, como ustedes saben, es el presupuesto inicial del Estado, que como por ejemplo, este año es 33,000,
833.899.734.759,85. ¿Sí? Ese valor multiplicado por el coeficiente que habíamos hablado para el año 2022 nos indica que es 6.779,95. Es decir, que podemos hacer una subasta inversa electrónica cuando el monto de su presupuesto supere este valor para el año 2022. Seguramente en el año 2023 este valor del presupuesto inicial del Estado cambiará y lo que ustedes únicamente tendrán que hacer es hacer esa multiplicación del coeficiente por el nuevo valor del presupuesto inicial del Estado para el año que corresponda. Incluso como fuente de consulta, también el CERCOP tiene los montos de los años anteriores, de pronto porque entiendo que aquí también nos acompañan en este taller estudiantes también que están muy interesados en la contratación pública. Entonces también al final me comprometo para indicarles en dónde están los montos para este año y los montos de los años anteriores. Como fuente de consulta, porque seguramente muchos de ustedes, las personas que son estudiantes y nos acompañan hoy, tendrán esa duda y de pronto, como les digo, es un buen momento para tener esta información a la mano. Pero claro, una de las primeras dudas debería ser, seguramente estar tratando qué es un bien o servicio normalizado. Son aquellos, esto es muy importante porque por lo que siempre hay esas dudas de cuándo es un normalizado o no normalizado. Y la ley determina que son bienes o servicios normalizados aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante. Y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad contratante, en función de su necesidad, puede o debería estandarizar tal o cual bien antes de realizar una subasta, o sea, una subasta inversa electrónica para este caso, porque ahí va a determinar cuáles son los parámetros necesarios, tanto técnicos o de pronto alguna necesidad de tema de calidad. Por ejemplo, aquí me disculpa, capaz que el ejemplo no viene mucho al tema, pero hay muchas veces que algunos bienes tienen mayor duración, la duración es distinta de pronto por los climas, en la sierra, en la Amazonía o en la costa. Entonces, básicamente cada entidad contratante, en función de eso, del uso que le va a dar, de los espacios en donde va a instalar tal o cual bien o donde se va a prestar el servicio, tienen que estandarizar y decir, estas son las mejores características y especificaciones técnicas para mi necesidad institucional. Entonces, por eso es muy importante que las entidades, previo a lanzar un proceso de contratación, pues puedan estandarizar y normalizar los bienes o servicios que requieren. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esas características sean hasta cierto punto estándares y que los proveedores estén en capacidad de poder ofertar, sabiendo que hay un estándar relacionado y que una vez que hayan cumplido primero este estándar, esta necesidad de la institución, los criterios de calidad y todo lo que ellos hayan determinado para contratar este bien o servicio, al final, lo único que determine a quién se le adjudica un procedimiento de subasta inversa electrónica sea el precio, ¿sí? Por eso es importante que se pueda, dice, comparar en igualdad de condiciones, o sea, las mismas condiciones, tal o cual proveedor, la entidad contratante, lo importante es que evalúe desde un punto de vista técnico que lo que están ofertando los proveedores cumpla sus necesidades. Sí, es muy importante. Por eso, como muchas veces en algunos talleres que hemos tenido, siempre se hace mucho hincapié en etapa preparatoria, podríamos decir, de todos los procedimientos de contratación, porque siempre hay que hacer una planificación de qué es lo que necesita. Hemos visto, lastimosamente, puede ser que por tema de urgencias, de rapidez o cualquier otra circunstancia que acoge en una entidad, lo primero que hacen las personas es acercarse y decir, bueno, vamos al sistema oficial de contratación pública y queremos contratar, pero no hacen un análisis previo
de qué es lo que requieren, temas de especificaciones, temas de presupuestos, todo lo que involucra en etapa preparatoria. Entonces es muy importante que ahí nos detengamos como entidades contratantes y como áreas correspondientes que van a hacer las especificaciones técnicas o los términos de referencia cuando corresponda, pues es un trabajo muy arduo, pues yo podría decir que de hecho es el trabajo medular que tienen que hacer para que su procedimiento de contratación, para el caso específico, subasta inversa electrónica, llegue a un buen término y pueda ser adjudicado. Caso contrario, corremos los riesgos de que no elaboramos muy bien las especificaciones técnicas o no establecimos muy bien, capaz de que no son comparables en igualdad de condiciones, los bienes o los servicios, y es probable que ese tipo de procedimientos puede ser que lastimosamente se declaren desiertos o se cancelen conforme determina la norma. ¿Y qué implica eso? Implica una pérdida de recursos, porque ya invirtieron recursos en la institución con un equipo elaborando alguna información para este procedimiento de contratación. Por eso es importante, siempre hago hincapié, es una recomendación que se les da que hagamos una etapa preparatoria bastante adecuada. Mayor detalle sobre lo que hemos hablado, como les indicaba, en el artículo 44 y 46 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Otro procedimiento, la consultoría. La consultoría, como habíamos visto en la imagen, la lámina inicial, tiene podemos decir, tres subdivisiones: la contratación directa, la lista corta y el concurso público. Básicamente, la diferencia podría ser, de hecho, es el tema en el primer caso, una contratación directa, dice, cuando el presupuesto referencial sea inferior o igual al 0.002 del presupuesto inicial del Estado. Ya habíamos visto cuál es el presupuesto inicial del Estado para el 2022. Al multiplicar ese valor, para este año 2022, nos determina que una contratación directa se realiza cuando es inferior al 67.799,47. ¿Cuál es la particularidad? Como su nombre lo indica, se va a contratar directamente a un consultor habilitado en el Registro Único de Proveedores. Todo esto, como les decía, se hace la invitación a través de la herramienta informática que el CERCOP ha implementado para el efecto. Pero en esta parte únicamente quiero que les quede muy claro el concepto. ¿Cuándo vamos a hacer una contratación directa? Cuando el presupuesto referencial sea inferior a 67.799,47 para el año 2022 y se va a contratar directamente. En el año 2021 era otro valor, era otro umbral. En el 2023 seguramente cambiará este valor, puede ser que suba o baje, siempre en función del presupuesto inicial del Estado. ¿Sí? La segunda subdivisión o la segunda característica de la consultoría, el siguiente procedimiento más bien, es la lista corta. ¿Cuándo se va a realizar una lista corta? Cuando el presupuesto referencial sea superior al 0.0002 e inferior al 0.0015 del presupuesto inicial del Estado. Si se dan cuenta que es un poquito el tema de estos coeficientes, a veces tienden a un poquito desviarnos, ¿no? Desviarnos básicamente de lo que nos interesa principalmente, que es el caso de los montos. Por eso es importante que siempre tengamos a la mano. Al final también les voy a presentar una pequeña lámina y la información de los montos. Pero yo quiero que quede sumamente claro esta información de los coeficientes respecto al presupuesto inicial del Estado, ¿no? La particularidad de la lista corta. ¿Sí? Lista corta. Dice que se invitará máximo a 6 y un mínimo de 3 proveedores, de 3 consultores, perdón, registrados en el RUP. ¿Qué es el RUP? Antes de olvidarme, es el Registro Único de Proveedores. Para aquellas personas que nos acompañan aquí y que son nuevos o la ciudadanía que requiere o necesitaría algún instante vaya a contratar con el Estado, les indico que el Registro Único de Proveedores es la base de datos en la cual se encuentran todos aquellas personas naturales o jurídicas que pueden proveer al Estado. ¿Sí? Igual es un sistema informático
en el cual tiene que un proveedor registrarse y estar habilitado para que sea susceptible de poder ser contratado en cualquiera de los procedimientos de contratación que estamos viendo en este momento. Entonces, esto simplemente como un adicional, ¿sí? Más ampliación también la podemos indicar. Al final, vuelvo a insistir, les voy a indicar porque tenemos también seminarios sobre este tema de registro y en registro de proveedores, actualización de proveedores. También les voy a dejar toda la información donde se la pueden descargar para que esas personas interesadas que todavía no son proveedores del Estado puedan un poquito tener una visión más general de qué deben hacer para ser y registrarse como proveedores del Estado, ¿sí? Entonces, simplemente para dejarles en esta parte, esta es una lista corta, a diferencia, aparte de con la contratación directa, es del monto, que es entre 67,799,47 y 508,496,02. En ese rango podríamos hacer una lista corta en la cual se invitará a un mínimo de 3 consultores y un máximo de 6, pero siempre y cuando estén registrados en el registro único de proveedores. Esas son las condiciones. Para el concurso público, en cambio, ese es un poco, de hecho es más abierto, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces, por lo tanto, es cuando el presupuesto referencial sea superior al 0.00415 del presupuesto inicial del Estado, que para el año 2022 es 508,496,02. Aquí se realizará una convocatoria pública a través del portal a los interesados que se encuentren habilitados en el registro único de proveedores. Eso es las consultorías para que estén claros. Contratación directa, lista corta, concurso público. Los montos se encuentran determinados en las franjas indicadas. La particularidad de la contratación directa, como su nombre indica, se va a contratar directamente a un consultor, obviamente que cumpla especificaciones técnicas, las necesidades que se elaboren en los pliegos que publique la entidad contratante, pero como concepto solo les quería indicar esta parte. Manera directa. En la lista corta se va a invitar de entre 3 y 6 proveedores, de los cuales, consultores, perdón, de los cuales también se va a escoger en función, se les va a evaluar y en función de eso la entidad contratante podrá adjudicarlos. Y finalmente, este es mucho más amplio, el concurso público se va a invitar a mucho mayor cantidad de proveedores, obviamente, y de ellos, luego de que se haya ejecutado el procedimiento adecuado de evaluación, de negociación y demás, puede ser adjudicado. Entonces, esa es la estructura general de una de las consultorías y sus subdivisiones. ¿Dónde podemos ver mayor información sobre el tema? Artículos 36, 37 y 38 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Siguiente procedimiento, la licitación. La licitación tiene también, como veíamos en la lámina inicial, la licitación se divide en licitación de bienes, la licitación de servicios y la licitación de obras. ¿Cuándo se realiza tal o cual licitación? Primero, cuando se va a realizar bienes o servicios no normalizados, mucho ojo, habíamos visto que los normalizados se adquieren a través de compras por catálogo, a través del catálogo electrónico o por subasta inversa a través de la herramienta de subasta inversa electrónica. ¿Sí? Estos son bienes no normalizados, cuyo presupuesto referencial sobrepase otro coeficiente que también está normado en la ley de 0.0015 del presupuesto inicial del Estado. Que para el año 2022 es 508,496,02. ¿Sí? Básicamente. ¿Cuándo también cuándo se puede aplicar una licitación de bienes o servicios? Lo que habíamos hablado antes. Cuando, obviamente, esté dentro, sea superior también al monto que habíamos hablado. También se puede contratar bienes normalizados, porque puede ser que una subasta electrónica que se realizó y esta fue declarada desierta, la norma también nos permite que podemos contratar a través de una licitación, siempre y cuando el presupuesto sea superior
al valor de 508.496,02, ¿sí? Entonces, eso es básicamente bienes o servicios cuyo presupuesto supere este valor, o también bienes o servicios que luego de haber aplicado un procedimiento dinámico de subasta inversa haya sido declarado desierto. Entonces, también se puede utilizar. Y por otro lado, las obras. Una ejecución de obra cuando su presupuesto referencial se supere el 0.003 del presupuesto inicial del Estado, que para el 2022 es 1.016.992,04 centavos. Entonces, repito y insisto mucho el tema, en función de lo que el presupuesto inicial del Estado, estos montos pueden variar de año a año, ¿sí? Lo importante es que, como les digo, tengamos el concepto muy claro de que esos van a estar ligados siempre a unos coeficientes que están determinados en la ley. Ampliación del tema en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Otro procedimiento, la cotización. Algo parecido a lo que ya habíamos hablado. La cotización también se puede hacer para bienes y servicios no normalizados que estén dentro de un rango, oscilen, dice la norma, oscilen entre los coeficientes que se indican en la normativa 0.002 y el 0.00015 del presupuesto inicial del Estado. Y también, como vimos en la licitación, también se puede hacer para servicios bienes y servicios normalizados, siempre y cuando hayan sido declarados desiertos en un procedimiento dinámico, porque ustedes saben que un procedimiento dinámico, ahí se deben, por medio de ese procedimiento se debe contratar los bienes o servicios normalizados. Pero si ya los aplicamos y por alguna razón se declaró desierto y y la entidad contratante lo requiere, puede lanzar una nueva subasta inversa o utilizar cualquiera de los procedimientos que estamos viendo, pero en función que estén enmarcados dentro de los presupuestos referenciales. Que para el ejemplo, para este año, el 2022, para una cotización tiene que estar su presupuesto referencial de entre 67.799,47 y 508.496. Eso dice la norma. Algo parecido también tenemos en las obras. Tenemos el coeficiente, los coeficientes respectivos y la cotización. Se puede hacer una cotización de obras cuando el presupuesto referencial oscile para el año 2022 entre 237.298,14 y el 1.016.992,04. ¿Sí? Artículo 50. Esta información está este es un extracto de la información que se encuentra detallada en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La menor cuantía. Si se dan cuenta, para aquellas personas que son nuevos en el tema de la contratación pública o que van a iniciar en la contratación pública, hemos tratado de hacer algo similar. Licitación, cotización y menor cuantía tienen prácticamente la misma estructura. Lo único, como yo les decía al inicio, van cambiando los montos de contratación y en función de esos montos vamos escogiendo tal o cual procedimiento de contratación. De la misma forma, también cuando se hace una mera cuantía, cuando se va a adquirir bienes o servicios o contratar servicios no normalizados, cuyo presupuesto sea inferior al 0.0002 del presupuesto inicial del Estado, que para el año 2022 es 67.799,47. Si te dan cuenta que va subiendo y a medida que va subiendo los presupuestos referenciales, tenemos que irnos encajando o determinando qué procedimiento voy a tomar, o menor cuantía, cotización o licitación, porque la estructura es la misma. De igual forma, también se puede hacer una menor cuantía, bienes o servicios no normalizados, perdón, siempre y cuando ya se haya realizado un procedimiento dinámico y este haya sido declarado desierto. En el tema de bienes y servicios, ¿qué nos determina la norma? Dice que se podrá contratar directamente, ¿sí? A un proveedor, pero
¿Cuál es el requerimiento? Se contará con al menos 3 proformas, salvo el caso de manifiesta imposibilidad. Esto, cuando ya se vea el tema, y les invito para cuando ustedes tengan la posibilidad de los seminarios en línea que dedica el CERCOP, van a poder ver inclusive de manera práctica en la herramienta. Pero a nivel general, por el objetivo de este taller que estamos teniendo el día de hoy, simplemente dejarles con el concepto que una menor cantidad de bienes o servicios se va a contratar directamente, pero debe existir al menos 3 proformas, dice la norma. Ya en la parte práctica eso se denomina manifestaciones de interés. Entonces, sí es importante que si no tenemos estas 3 proformas o 3 manifestaciones de interés que ya está en la parte práctica, pues no se podrá realizar, sino que se deberá hacer una selección, como ya vamos a ver más adelante, a otro nivel. Para no adelantarnos, solo quiero que se queden con este concepto. Bienes y servicios se puede contratar por menor cuantía cuando sea el presupuesto referencial para el año 2022 inferior al 67.799,47. Se puede hacer una contratación directa siempre y cuando tengamos de al menos 3 proformas. Eso es importante que nos quede claro. También podemos hacer una menor cuantía obras cuando el presupuesto referencial sea inferior a 237.298,14 para el año 2022, que eso proviene de dónde? De un coeficiente que está dispuesto en la norma. ¿Ya? Se adjudicará, dice, a un proveedor registrado en el Registro Único de Proveedores por sorteo público entre los interesados en participar en dicha contratación. Informáticamente, este sorteo público se hace en la herramienta correspondiente de la menor cuantía obras, ¿sí? Entonces, esto simplemente es la base teórica y pues que eso se ha implementado en las herramientas informáticas, como yo les decía, conforme dispone la norma. Esto está dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Algo muy importante para lo que es menor cuantía y cotización, la norma dispone una contratación preferente. ¿Qué significa esto? Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se va a privilegiar la contratación con profesionales, micro, pequeñas empresas, artesanos o profesionales y sectores de la economía popular y solidaria de manera individual o colectiva o asociativa, perdón. Muy importante, preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato. Eso reafirma o da mayor sustento a lo que habíamos hablado antes del tema de las 3 manifestaciones de interés. Habrá muchos casos en los cuales en una localidad en donde no exista mucha participación, va a ser imposible para las entidades contratantes que puedan obtener esas 3 proformas o 3 manifestaciones de interés. Pero como dice la norma, dice preferentemente que estén domiciliados en el cantón. En caso, para poder completar esas 3 manifestaciones de interés, aparte del procedimiento que hay que hacer, se podría invitar a nivel cantonal. Si no hay a nivel cantonal, se podría invitar a nivel provincial y si no, a nivel nacional, respetando que sea profesional, alguien del sector de la economía popular y solidaria y demás, como dice la contratación preferente, dispuesta en el artículo 52 de la ley. Sí, esto es el concepto básicamente. En la parte práctica, pues ahí es un poquito, ahí se puede ver, se puede visualizar cómo hace esta reselección de proveedores hasta llegar a un nivel nacional. Pero el concepto general es que pues deben participar o se promueve a que hay una participación local, tanto para una menor cuantía como para una cotización. Ese es el concepto general de estas 2 herramientas. Continuamos con la ínfima cuantía. La ínfima cuantía es básicamente para montos inferiores a 6.779,95 para el año 2022. Y aquí se puede contratar bienes o prestación de servicios normalizados o no normalizados, cuya cuantía sea inferior a lo que les acabo de indicar para el año 2022.
Y también se puede contratar obras, pero mucho ojo, las obras deben tener como única y exclusivamente reparación, refacción, remodelación, mantenimiento o mejoras de una estructura existente. Eso es importante. Y cuyo presupuesto referencial de toda esa intervención que vamos a hacer no sobrepase los 6.779,95. Es muy importante. Es solo para temas de remodelación, mantenimiento o adecuación, como dice el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Eso es muy importante. Esa es la ínfima cuantía. Los procedimientos especiales, tenemos básicamente, como hemos visto, la contratación integral por precio fijo, las contrataciones en situaciones de emergencia, la adquisición de bienes inmuebles y el arrendamiento de bienes inmuebles. Estos procedimientos, básicamente, el primero, ese se cumple única y esto es muy importante. O sea, yo me atrevería a decir que estos 4 procedimientos, ¿por qué son especiales? De manera general, todas las contrataciones son responsabilidad de las máximas autoridades de cada entidad contratante. Pero yo considero que estos son de mayor relevancia por su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la contratación integral por precio fijo, por ejemplo, tiene que haber un sustento, un verdadero sustento que determine que la entidad debe demostrar que es mucho más ventajoso realizar una contratación con una sola persona y que es más fácil contratar a un solo, suscribir un contrato, valga la redundancia, con un solo contratista. Y para eso, ¿qué es importante? Que tengamos estudios completos, definitivos y actualizados. Esto, al parecer, es muy importante, porque esto solo se puede aplicar cuando se sobrepase el valor del 237.298,14 para el año 2022. Y se puede hacer todo un proyecto, un proyecto de infraestructura, puede ser, con un solo contratista. Pero ojo, deben cumplirse las 4 condiciones que están determinadas en la normativa, que son que sea más ventajoso, que sea un proyecto de infraestructura y que sea más beneficioso consolidar, que cumple el tema del presupuesto que habíamos hablado y que la entidad cuente con todos los estudios completos, definitivos y actualizados. Esas son condiciones sumamente importantes. Todo lo que vamos a ver en esta lámina de los procedimientos especiales, lo pueden ver en el artículo 53, 57, este es del 58 y 59 de la Ley Orgánica. Ahí se me ha ido un número. Y complementamos en el artículo 64 y 65 de la misma ley y en la codificación de resoluciones de artículos 365 y 370. Las contrataciones en situaciones de emergencia. También, como les decía, hay muchísima relevancia de la máxima autoridad de la entidad contratante. Antes de declarar una situación de emergencia, debe cumplir lo que determina la norma. Y esta situación de emergencia se inicia con la emisión de una resolución de manera motivada que justifique las contrataciones. Es muy importante. Esta resolución calificará la situación de emergencia como concreta, inmediata e imprevista, probada y objetiva. Y bajo responsabilidad de la máxima autoridad se contratarán las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran para superar esta situación de emergencia. Es muy importante que la situación de emergencia sea clara y concreta, como determina la norma. Una vez que se haya ejecutado eso, la máxima autoridad tiene que emitir una resolución de declaratoria de emergencia. Y con eso inicia todos los procedimientos de contratación en situaciones de emergencia bajo la responsabilidad de esa máxima autoridad. Por eso les decía que conlleva mucha responsabilidad. Si bien es cierto, todos los procedimientos de contratación son responsabilidad de la máxima autoridad, yo considero, a criterio personal, que estos son los de mayor relevancia en los cuales la entidad contratante debe tener mucho fundamento para declarar tal o cual situación de emergencia o en el caso de la contratación integral por precio fijo. En el caso de adquisición de bienes, es básicamente una declaratoria de utilidad. Si una entidad contratante requiere
por un tema de utilidad pública o interés social, hacer la adquisición de un bien inmueble, tiene que seguir un procedimiento adecuado que buscará, entre otras cosas, llegar a un acuerdo con la persona dueña del predio o del bien inmueble que desea contratar antes de declarar dicha declaratoria de utilidad pública. Adicionalmente, también tenemos arrendamiento de bienes inmuebles como procedimientos especiales. Tanto una entidad contratante puede ser arrendadora como arrendataria. O sea, yo necesito un bien inmueble o yo tengo como entidad contratante un bien inmueble que puedo poner a disponibilidad de la ciudadanía. Entonces, se puede, y en cada una de estas circunstancias, sea la entidad como arrendataria como arrendadora, debería publicar las especificaciones del requerimiento que tienen del bien inmueble a arrendar o del bien inmueble que necesita poner en arriendo. Eso tiene que ser publicado en el portal de www.cercop.gov.es en compras públicas y también, de ser el caso, en un periódico de prensa nacional o local, según corresponda, por una sola vez. Entonces, ese es básicamente los temas relacionados con procedimientos especiales. Y por último, el tema de las ferias inclusivas. Esto es muy importante. Obras, bienes y servicios de producción nacional, catalogados, no catalogados o no normalizados. ¿Cuál es la parte fundamental de una feria inclusiva? Esta es una contratación que se utilizará preferentemente por toda entidad contratante. Es decir, para contratar bienes y servicios de producción nacional. Concepto 1. Que se encuentren catalogados o normalizados o no catalogados o no normalizados. Cualquiera de ellos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es, hasta cierto punto, este es uno de los procedimientos preferentes, como dice la norma. ¿Por qué? Porque busca la participación de productores individuales o de las organizaciones de economía popular y solidaria, unidades económicas populares, artesanos, micro y pequeñas unidades productivas. ¿Por qué? Porque estás llevando hacia allá, es lo que quiere. Al hacer una feria inclusiva, una entidad contratante está haciendo una participación de aquellos productores de microempresas, productores individuales y microempresas, para que puedan participar en la contratación pública. Seguramente dentro de aquí, de la reunión que estamos, hay personas que están interesadas, personas de asociaciones inclusive. Entonces, es muy importante que sepamos que la feria inclusiva es algo muy importante que está dispuesto en la ley como ventaja competitiva para ustedes. Como habíamos hablado, estas invitaciones, las invitaciones se realizan a través del portal o, de ser el caso, algún medio impreso, radial o lugar donde se va a realizar una feria inclusiva. ¿Qué es la feria? Se determinará el lugar en donde se va a ejecutar esta feria inclusiva, en la cual, como les decía, pueden participar actores de la economía popular y solidaria, artesanos, micro y pequeñas empresas. Aquí no hay consideración de montos, como en los otros procedimientos que habíamos visto. ¿Por qué? Lo que se necesita aquí es fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de servicios. Finalmente, el resumen de todo lo que hemos visto está en las dos láminas siguientes que tenemos. Para bienes y servicios, esto es por lo general es un flujo, podríamos decir, un flujo de un proceso y que por lo general está en todas las presentaciones que realiza el CERCOP porque es bastante didáctico, ¿no? Si es un bien o servicio, si este es normalizado, si es sí, se tiene que contratar ¿por dónde? Por catálogo electrónico. Si se pudo contratar, sí, se hace la compra directamente. Pero si por alguna razón no se pudo contratar por catálogo, hacemos una segunda consulta. El monto es superior a 6,799. Si es no, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una ínfima cuantía. Si es sí, se debe realizar una subasta inversa. Esta subasta inversa se adjudicó después de haber realizado todo el procedimiento. Si se ha adjudicado, ya se contrata después de todo el proceso realizado. Pero si después de haber realizado todo el procedimiento de subasta no se contrató, se podría, como les decía, realizar una menor cuantía, una cotización, una licitación, pese a ser un bien o servicio normalizado, pero se puede hacer siempre y cuando los montos del presupuesto referencial esté enmarcado en cada uno de estos procedimientos de contratación. Y como dice la norma, una vez declarado desierto, se puede utilizar. ¿Sí? Esa es
básicamente para bienes y servicios. En cuanto en obras, lo que hemos visto, mucho dependerá del monto, del presupuesto referencial, y si está inferior a 237,298,14, se hará una menor cuantía, o si está dentro de este rango, una cotización o una licitación. Básicamente, ese sería el resumen de todo lo que hemos visto. Al final, quiero dejarles los montos de presupuesto referencial con sus coeficientes para el año 2022, que lo pueden descargar del portal de www.cercop.gov.es. ¿Sí? Les agradezco infinitamente por su presencia. Espero en algo haberles comunicado, indicado la normativa relacionada con los procedimientos de régimen común. El día de mañana les invito a los de régimen especial. Y pues si es que hay algunas consultas, pues en los próximos minutos vamos a comenzar a... Muchas gracias, Eddie, por tu importante aporte en el día de hoy. A continuación vamos a dar respuesta a las preguntas inherentes al tema, ya que hay varias preguntas que se van a ir solventando en el desarrollo de los próximos talleres. Marco Flor nos pregunta, en caso de realizar una subasta para adquisición de suministros y bienes de varios tipos, ¿no se tendría inconvenientes debido a que los CPC o se tomaría en la mayoría de bienes y suministros que esté dentro de un CPC? Gracias, mi estimado Luis. Bueno, de lo que entiendo la pregunta, sí. Lo que pasa es que es muy importante que se puede agrupar por lotes. Lo importante es que la recomendación sería que los lotes sean agrupados en función de un CPC relacionado, ¿sí? Entonces, se puede hacer dentro de ese lote, se puede poner otros ítems adicionales para una subasta inversa electrónica. Lastimosamente en la subasta solo se puede hacer un lote. Entonces, ahí es el tema. Es muy importante que nosotros veamos que tienen que ser similares. Recuerden que el concepto de subasta inversa es que sean homologados, que sean en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que hay que velar básicamente. Ya, Jean Piedra Salas nos pregunta, ¿qué criterio toma el CERCOP para incluir o excluir los bienes y o servicios del catálogo electrónico? Muy buena pregunta. Bueno, ahí es una consulta necesariamente. Hay un área que se encarga básicamente de la elaboración y de la publicación de los convenios marco, pero y obviamente los convenios marcos, por selección de proveedores, pero a nivel general, o sea, yo no soy un experto en el tema de catálogo, pero sí le podría decir que existen fichas técnicas que se elaboran en función de las necesidades de las entidades contratantes, de la recurrencia, de la necesidad, y pues en base a esto se elaboran fichas técnicas y con eso se lanza y se hace el llamamiento, podríamos decir, a la selección de proveedores para convenio marco. Entonces, contestando la pregunta así de manera general, siempre es en función de las necesidades y de la recurrencia de las contrataciones que realiza el Estado y de una ficha técnica, ¿no? Gracias, Eddie. Marco Flor nos pregunta, en caso de necesitar un tipo de producto o bien con características especiales o determinada marca, ¿se considera normalizado? El tema de marcas, lastimosamente, la norma determina que no podemos hacer el tema de marcas, salvo, ojo, y eso de pronto veríamos el día de mañana, cuando sea por necesidades de funcionalidad, o sea, de pronto alguna maquinaria, ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo de una maquinaria y que necesite un repuesto específico y que necesariamente por la tecnología o porque ese equipo funciona únicamente con ese dispositivo, podría ser, pero obviamente como vamos a ver más claramente el día de mañana en tema de régimen especial, podría darse el caso. Pero a nivel general, la norma es, no se olviden que uno de los principios de la ley es la igualdad de condiciones y que no deben, los pliegos o las especificaciones no deben direccionarse específicamente a alguien. Entonces, por eso es muy importante considerar eso. Marcas, definitivamente no, salvo, como les digo, en el régimen especial que veríamos el día de mañana, por necesidades funcionales y tecnológicas, entiendo. Paola Mores nos pregunta, ¿qué pasa si tengo que hacer un proceso de servicio de uso de plataforma de gestión de notas?
pero es proveedor dueño del software, lo que no me permite lanzar el proceso a través del portal. ¿Qué debo hacer? De pronto, si le entiendo bien, podría ser. Si es el caso, es que temas de patentes y temas de proveedores únicos, también se podría aplicar un régimen especial, si es el caso. ¿Ya? El tema de proveedores únicos, siempre y cuando esté respaldado en patentes. Si de pronto es un tema intelectual y que solo esa persona tiene ese software que necesita, pues claro, podría ser. Pero ojo, hay que estar muy claros que, como yo les decía al inicio, el tema de la planificación, la parte preparatoria es muy importante, porque puede haber, en este caso, servicios similares que podrían ayudar a lo mismo y que podría haber mayor participación en este caso, de desarrolladores, programadores de sistemas, porque puede ser que estemos solo encasillados en algo que alguien nos dijo y que solo ese necesitamos. Pero si hacemos un buen proceso, digamos una buena etapa preparatoria en la cual se levanten requerimientos de qué es lo que realmente yo como institución necesito, sistema de notas, el sistema de notas que tenga, qué sé yo, parciales, que tenga promedios de asistencia, me estoy inventando. Si hago una muy buena especificación, puede ser que no solo participe uno, sino que participen varios a través de cualquiera de los procedimientos competitivos, ¿sí? Pero vuelvo y repito, es muy importante la etapa preparatoria. Marcos Flor nos pregunta nuevamente, si necesitas productos con marcas debido a que el producto tiene una funcionalidad específica y su valor es bajo, ¿puede estar dentro de una subasta dichos productos? Lo que les decíamos, o sea, el tema, repito nuevamente, reafirmando lo anterior. Marcas no, o sea, lastimosamente no se puede. Pero como él está diciendo, ya entiendo que es un tema de funcionalidad, podría utilizar un procedimiento de régimen especial y podríamos verle, señor Flores, le invito mañana para que veamos el régimen especial y específicamente podríamos topar este tema. Pero, repito, el tema de marcas, los procedimientos competitivos, no es, lo prohíbe la norma. Perfecto, muchas gracias, Eddie. Esperamos haber respondido todas las aclaraciones. Quedan algunas inquietudes que están por solventarse. En la próxima reunión las aclararemos. Sin antes invitarles a los talleres del día de mañana que tenemos a las 9 de la mañana, integridad y transparencia y lucha contra la corrupción. A las 11:30, procedimientos de régimen especial. Por favor, pueden encender sus cámaras para hacer las capturas de pantalla y el registro de la asistencia correspondiente. Sí, también les recuerdo que todos los talleres están siendo grabadas y van a ser colgados en el sitio de la página de la Datatón. Esta información la pueden encontrar a partir del día de hoy en el transcurso de la tarde. Vamos con el primer grupo. El segundo grupo. Tenemos algunas personas que no han prendido su cámara al momento. Y vamos con el último grupo. Listo, muchísimas gracias por su participación en este taller del día de hoy. Les esperamos en los próximos talleres. Una buena tarde.